Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Fuera de Rutina. Otro lunes aquí en Somos Salta y Jujuy, nuestra casa. Como siempre, vamos a estar durante una hora con una entrevista imperdible, conociendo sobre temas, sobre personas que a todos nos interesan. En este caso, estamos en la Semana del Milagro. Salta ya empieza a hablar de esto como un tema preponderante, a pesar de que faltan varios días todavía para la procesión, la renovación del pacto, pero acá vamos a hablar del milagro en este Fuera de Rutina de hoy, pero desde otro punto de vista, del punto de vista histórico, conociendo detalles que muy pocos saben o que quizá a casi todos los que nos vean hoy, los que nos sigan, los va a sorprender. Detalles de la historia de las imágenes, de la historia de la celebración, de las historias de las peregrinaciones, las procesiones, los recorridos, bueno, de todo. Para hablar de esto va a estar con nosotros un amigo de la casa, de la familia, de aquí de Somos Salta y Jujuy. Trabajó con nosotros hasta hace muy poquito, hoy ya está retirado, pero vuelve a nuestra casa para ser invitado hoy aquí en Fuera de Rutina. Estamos hablando de Gustavo Ubierna, que estuvo acompañándonos con nosotros hace algunos años como camarógrafo, después como técnico asistiendo al canal local, pero también él, por supuesto, y fuera de su función aquí en la empresa, durante muchos años desarrolló su tarea como escritor, dibujante y un apasionado de la historia, le digo yo siempre, porque de la historia de Salta sabe como pocos, y de todo esto también, por supuesto, engloba a los cultos, al Señor y a la Virgen del Milagro. Presentación de Fuera de Rutina y ya venimos para empezar la entrevista de este lunes. Muy bien, ya estamos entonces para comenzar nuestro programa de hoy y sin más preámbulo, ya fue demasiado al inicio, lo presento a nuestro invitado de hoy, Gustavo Ubierna, un amigo más que un invitado hoy en Fuera de Rutina. Gustavo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Al contrario, Jorge, muy bien. Me gusta verte. La verdad que tenerte Yo digo acá, Jorge, la gente no te conoce por Jorge. La mayoría como Checri, como claro. Checri, nombre artístico. Claro, pero vos me conocés desde muy chiquito, entonces ahí está bien. No importa, Gustavo. Bueno, antes de empezar, quiero mostrarles, porque muchas de las cosas que vamos a hablar en el programa de hoy y que Gustavo va a desarrollar, hay mucho de eso desarrollado en este libro, su libro, que es Casi Verdades, de Gustavo Alberto Ubierna, quien nos acompaña hoy. Muchos cuentos, muchas leyendas, habla sobre el milagro, habla sobre Salta. Así que, antes que nada, quería pasar el chivo, por supuesto, del libro de Gustavo, porque nos les obliga al que quiera, realmente imperdible. El libro lo pueden buscar, Gustavo, en la librería 12 Letras, ¿así es? Creo que sí. Que está todavía ahí. Está todavía frente a la iglesia de la Merced, para el que no conoce, ¿no? Iglesia que tiene también algunas particularidades históricas interesantes. Sin duda. Bueno, pero hoy nos vamos a centrar 100% en el milagro, porque estamos en la semana, por supuesto, ya ha comenzado la novena, el domingo es la procesión, la renovación del pacto, y del milagro es el tema que nos atrae. ¿Cómo empieza, Gustavo, el culto al Señor y a la Virgen del Milagro en Salta? ¿Cuál es el puntapié inicial para todo esto? Pues yo creo que todo comienza con la fundación de Salta. Salta debe ser una de las provincias del país, por no decir la única, todo lo que era la provincia de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, parte de Tarija, la gobernación de Salta del Tucumán, creo que es una de las provincias que con más historia y con mucha devoción, donde se plantearon hechos heroicos y hechos de fe y milagros profundos. Salta, recordemos, combatió sola contra en la guerra de la independencia contra los realistas, quedó totalmente sola y se desangró económicamente. Salta fue
una de las ciudades más ricas del Virreinato del Río de la Plata, porque todo el tráfico que venía desde el Virreinato del Perú pasaba por Salta, y que es más o menos la misma distancia que hay de Salta al Perú que de Salta a Buenos Aires. Y Salta se proveía del Virreinato del Perú y el Virreinato del Perú de Salta. Calculamos que en lo que es la plaza de Sumalao en aquel momento era la plaza más grande de mulas que se llevaban hacia el Alto Perú para trabajar en las minas de Potosí. Salta siempre estuvo, yo creo que liderando, por decir de alguna manera, el target de las distintas regiones, de las distintas provincias. ¿Y por qué vos decís entonces que el culto al Señor a la Virgen está asociado casi con la fundación, teniendo en cuenta que los famosos terremotos de los que todos conocemos fueron 100 años después prácticamente? Totalmente, pero cuando Hernando de Lerma llega a estos lugares, que encuentra, se ubica en el Valle de Lerma, que era rodeado de ríos y de tagaretes. La calle Belgrano era un tagarete, como decían los aborígenes en aquella época, que era un cauce de agua. La calle Virrey Toledo, hoy en Bicentenario de la Batalla de Salta, era también se denominaba La Zanja, que era un canal que venía desde Chachapoyas, prácticamente de la Universidad Católica, derramando sus aguas hasta el río Arenales. La calle San Martín era otro río, el río Los Sauces, que después pasó, en la época del gobernador Arias. Él tenía sus campos del otro lado de la calle San Martín, o sea, del otro lado del río, y por ahí en el verano la crecida lo agarraba o de acá o de allá y no podía moverse a sus propiedades, entonces quiso cambiar el curso del río y lo encauzó junto con el cauce del río Arenales. Por eso es que lo conocíamos como río Arias. Río Arias, exacto. Y cuando don Hernando de Lerma llega a Salta y se encuentra con todo eso, aparte que era un valle muy distinto a los valles que conocían en el Perú, por ejemplo, todos pedregosos. Esto era un valle muy fértil, había agua, y donde hay agua es propicio para las poblaciones, que se desarrollen las poblaciones. Por otra parte, era un lugar donde las tribus aborígenes que habitaban este lugar eran menos belicosas que, por ejemplo, la de los valles calchaquíes. Calculemos que la capital de Salta es Salta, porque fue una votación en una época a ver si era San Carlos o Salta, y ganó Salta la votación, porque los indios calchaquíes eran mucho más belicosos que las tribus que se encontraban en este lugar. Entonces era propicio desarrollar una comunidad nueva en estos lugares. En ese grupo fundacional de 90, que eran 90 personas, llega también Francisco de Victoria, que era el obispo del Tucumán, que era el único prelado de esa categoría que había en la zona. Yo me imagino, ¿no? Y me hago por ahí alguna película, que en momentos previos a la fundación, a que se plantara la picota fundacional y todos los actos de rigor, y don Francisco de Victoria andaba por ahí departiendo con las autoridades del momento, y aprovechó el momento, como quien dice vulgarmente, para tirar la manga. Entonces le pidió a don Hernando de Lerma terreno
para la iglesia. Entonces don Hernando de Lerma cedió una parcela para la iglesia matriz, que es donde está la catedral hoy, cedió un terreno para la iglesia de los jesuitas, que es donde hoy está el Centro Cultural América, que después fue, después de haber 20 de febrero y Casa de Gobierno, hoy Centro Cultural América. Y también se dio terrenos para una ermita para San Bernardo, que es donde está el convento de San Bernardo, en la calle Casero y Santa Fe. Y también otro terreno para los monjes mercedarios de la Merced, que fue donde hoy está la Escuela Zorrilla. Ahí fue originalmente la iglesia de la Merced y el convento mercedario. Entonces, en forma de agradecimiento a ese favor recibido por Hernando de Lerma, Francisco de Victoria debe haber dicho: yo le voy a hacer un regalo muy especial a la gente de este lugar. Y regalo que viene después de que él termina su mandato, que también tiene algo de, hay algo de misterio en todo esto, por lo menos yo lo veo así como algo de misterio, porque la ciudad de Salta, el 16 de abril de 1582, era domingo de Pascua, domingo de resurrección de Cristo. Claro. Cuando llega Francisco de Victoria, envía desde España, ya habiendo terminado su mandato en esta zona, envía ese regalo que es un Cristo crucificado para la ciudad de Salta y una Virgen, que es la Virgen del Rosario, para la ciudad de Córdoba. Él la envía al Perú y aparece en el puerto del Callao, dos cajones flotando en el mar, cosa que era muy extraño porque no hay registro de ningún barco que trajera esos cajones, no hay ningún registro de naufragio y nadie sabe cómo aparecen estos dos cajones flotando en el mar. En el Callao lo rescatan del mar y sobre la tapa tenía la inscripción de un Cristo crucificado para la ciudad de Salta y la imagen de una Virgen para la ciudad de Córdoba, y el remitente de quien lo había enviado. Entonces hay un halo de misterio, claro, de alguna manera desde el inicio. Y ese Cristo que llega flotando en el mar es la misma imagen que hoy está en la catedral, tal cual, que se venera como el Señor del Milagro de hace 400 años más tal o menos. Cual. Esa es exactamente la misma imagen. Ha sufrido algunas restauraciones, claro, pero con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, pero originalmente la misma, y es una imagen de varón de tamaño natural. Claro. No como la Virgen del Milagro, que ya vamos a hablar un poquito sobre la Virgen del Milagro. Esas imágenes llegan a Salta, son recibidas es más, llegan hasta el Alto Perú, que las traen en una especie de procesión los peruanos, y salió al encuentro delegaciones no de salteños, de españoles que vivían en Salta. En Salta ya en ese momento, a recibirla, y se hizo un acto muy solemne a su llegada, fue una misa y demás cuestiones protocolares. Sí. Y a esa imagen en ese momento ya se le da, digamos, la centralidad que hoy tiene. No es de esa manera. No, esa imagen, después de haberla recibido y de haberle dado la bienvenida como se merecía, claro, fue a parar al altar de las ánimas
en la sacristía de la iglesia matriz. Incluso hasta... escondida, digamos. Sí, incluso hasta dentro del cajón en la que llegó. ¿Ni siquiera la sacaron del cajón? Ni siquiera la sacaron del cajón, llegó. Mirá vos. Y la guardaron ahí en el altar de las ánimas. ¿Qué es el altar de las ánimas, Gustavo? El altar de las ánimas es el altar de las almas, es donde se le reza a las almas del purgatorio. Claro. Que es un altar generalmente que estaba escondidito, este estaba atrás en la sacristía misma. ¿Y la imagen dentro del cajón? Y la imagen dentro del cajón, guardada ahí, como diciendo, bueno, ya veremos dónde la ponemos. Claro, algún día lo vamos a usar. Sí, no, qué sé yo, a ver, no hay lugar ahora, cuando tengamos lugar la ponemos. Todo eso en la iglesia matriz. En la iglesia matriz. Que hoy ya no existe como edificio. Tal cual, porque la iglesia original. matriz se derrumbó con el paso del tiempo, que era que está donde está más o menos la curia, por ahí el Palacio Episcopal, en esa zona estaba la iglesia matriz y el cementerio. Ahora, la imagen de la Virgen del Milagro no es esa, porque no, esa fue a Córdoba, la que tal mandó cual, la que mandó Francisco de Victoria fue a Córdoba. Pero acá te hago, antes de entrar en la Virgen del Milagro, en ese mismo año, en 1582, pero en el mes de mayo, 1 de mayo, se celebra la festividad de San Felipe y Santiago. Sí. En ese momento se hace en la recién fundada Salta una procesión muy importante, venerando a las imágenes de San Felipe y Santiago. Incluso en la procesión se lleva el estandarte real. ¿Y por qué San Felipe y Santiago? Probablemente Hernando de Lerma era devoto de San Felipe y Santiago. Y al ser el fundador, se hace lo que él quiere. Tal cual, se hace lo que él quiere. Pero los santos patronos de los pueblos que se fundaban generalmente eran elegidos por la devoción de los mismos habitantes, Claro. que iban a tener que rendirles homenaje a su santo patrono. Entonces, en septiembre, el cabildo que se había formado ya para la gobernación de Salta, el cabildo decide hacer un sorteo a ver quién va a ser el patrono tutelar de Salta, porque estaba en disputa otro santo que era San Bernardo. Mira, ya de aquella época. Tal cual, entonces se van a votación. Todo se resolvía democráticamente. ¿Y gana? Y gana San Felipe y Santiago. Primeros patronos de Salta. Primeros entonces, patronos de Salta, San Felipe y Santiago. ¿Y San Bernardo? Y San Bernardo quedó ahí su imagen en la ermita Donde hoy está el convento de San Bernardo. San Bernardo, que era, entre otras cosas, era médico, por eso es que ahí funciona un hospital. Ahí funcionaba el primer hospital en lo que es el convento de San Bernardo, y el hospital que hoy tenemos de alta complejidad es el Hospital San Bernardo, lleva su nombre. Claro. Si nosotros nos fijamos hacia el este de la ciudad, está el cerro San Bernardo, que se llamaba Cerro Frontero. ¿Por qué? Porque ahí se marcaba la frontera con el indio. Claro. Lo relata muy bien César Perdiguero en su antología del Cerro San Bernardo. Ya por el año 1588 a 1589 hay un cacique rebelde que se llama Silpitocle, que le pone sitio a la ciudad y asediaba la ciudad constantemente. Entraban a lo que sea, claro, no respetando ni pelo ni marca. Entonces todo lo que se le ponía en el camino pasaba de huello. Entonces saqueaba constantemente la ciudad, hasta que aparece en determinado momento, se produce
pavor en la indiada que atacaba y empiezan a huir. Y nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Se toma prisionero a Silpitocle, y cuenta que había aparecido en el Cerro Frontero la imagen de un varón blanca, vestida de blanco, de muy poco tamaño, sosteniendo un libro en una mano y una especie de porongo o de mate gigante en la otra, del cual aparecían avispas que atacaron ferozmente a los indios, a la indiada, incluso provocándole la muerte. Yo me imagino que alguien te cuente eso, es medio raro. ¿Y quién es? ¿Cómo lo cree? Claro, pero a ver, ¿quién es esa imagen? Y el hombre no sabría qué decir. Lo llevaron a la iglesia de la Merced para que identifique entre algunos de los cuadros y de las imágenes que había en la iglesia de la Merced si estaba ahí esa persona, esa imagen. Y no lo encontraron. En la iglesia de la Matriz tampoco. Y fueron a la ermita de San Bernardo. Y cuando vio la imagen de San Bernardo, que estaba vestida de blanco, huye despavorido y no vuelve nunca más. Nunca más Salta sufre ataque de los indios. Entonces, ahí se erige la figura de San Bernardo. Claro, el cabildo eclesiástico lo nombra segundo patrono. Mirá. A San Bernardo, y el cabildo, el gobierno de Salta, lo nombra capitán de ejército. Y mirá, para que perdure la memoria de San Bernardo, cambia el nombre, o sea, el Cerro Frontero, en lugar de denominarlo ya Cerro Frontero, le ponen el nombre del Cerro San Bernardo, como para que siga en la memoria de la gente el recuerdo de San Bernardo. Para Gustavo, antes que sigamos, vamos a hacer una pausa. Sí, cómo no. Porque ya tenemos en Salta dos patronos. Tal cual. Tres, en este caso, San Felipe, Santiago y San Bernardo. Y falta el tercero, los terceros que sabemos que son el Señor y la Virgen del Milagro. Y después de la pausa, Gustavo nos va a contar por qué el Señor y la Virgen del Milagro llegaron a ser los patronos de Salta también. Ya venimos. Prohibido prender fuego. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. Por favor, no quemes pastos, restos de poda o basura. Actuemos rápido. Comunícate con el Sistema de Emergencias Provincial 911 o al 105, Municipalidad de Salta. Junto al gobierno de la provincia de Salta, habilitamos en el último año más de 25 nuevas fuentes de abastecimiento, mejorando la calidad de vida a más de 188.000 salteños. En Aguas del Norte, estamos comprometidos en seguir transformando comunidades. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña.
Muy bien, estamos de vuelta, entonces ya sabemos cómo Salta fue pasando de patrono en patrono hasta llegar al Señor la Virgen del Milagro. Gustavo, ¿cómo empieza todo esto? Empieza en un... Curiosamente, hay otro hecho curioso que para mí Sí. es misterioso. La imagen del Señor del Milagro llega a Salta en septiembre. Ah, mira. Y ya después con el tiempo, el 13 de septiembre de 1682, 100 años después de la llegada de la fundación de Salta, comienzan los terremotos en Salta. El día 8 de septiembre, también de ese año, en el 1682, se encuentra en la iglesia matriz una imagen de la Purísima Concepción. Recordemos que el 8 de septiembre es el día de la Natividad de la Virgen María. Tal cual. Entonces había una familia de Salta, la familia Alarcón, que solía todos los años llevar esa imagen el día 8, celebrar una misa y festejar la Natividad de la Virgen, esa fiesta, y después se iban a su casa con la Virgen. No se sabe por qué esa Virgen no se fue. O sea, pasó el 8. Pasó el 8, pasó el 9, el 10, el 8 y la llegó Virgen, al 13. y la Virgen Terremoto mediante. estaba en la catedral. Mirá vos. Cuando comenzaron esos terremotos, donde desaparece la ciudad de Esteco, Ahí en el sur de la provincia. en el sur ¿no? de la provincia, que incluso por ahí nos preguntamos, ¿y por qué Esteco desaparece y Salta no? Claro. Leyendo algunos viejos historiadores, y dicen que que Dios tenía para Salta preparado otros designios heroicos para el país, pero son elucubraciones. Sí, sí, claro. De todas maneras, comienzan estos terremotos, comienza a moverse el piso y la gente sale despavorida a refugiarse o en la plaza o en el campo de la Tablada, que el campo de la Tablada es hoy conocido como el Campo de la Cruz, que incluso no estaba muy lejos de la ciudad, estaba pasando el Tagarete de Tineo, o sea, la avenida Belgrano, ya comenzaba el campo de la Tablada, donde tiene lugar después la batalla de Salta. La gente se refugia y no sabe qué es lo que pasa. Sí. Hay un fraile, el padre Carrión, que estaba a cargo de la iglesia matriz, que finalizado los movimientos telúricos, él entra a la iglesia a ver qué daños se habían producido, porque tenían que salvar el Santísimo. Claro. Y cuando entra, ve esta pequeña Virgen, que no tendría más de 1 metro de altura, tirada en el piso. Estaba puesta en una tarima sobre el altar. Él la encuentra en el piso. Entonces la levanta y vuelve a colocarla en su lugar. Los terremotos siguieron durante el día 14, claro, el 13 y el 14. Cada vez que había un movimiento telúrico, el padre Carrión entraba con el sacristán a la iglesia y veía qué es lo que pasaba, y se encontraba siempre con la misma imagen tirada en el piso. Al levantarla y acercarse, él ve que el rostro de la imagen empieza a mudar de color, de pálidos a sombríos, y está
medio sin saber qué es lo que está pasando. Claro. Todo esto está registrado por el notario del Cabildo, que labraba actas de qué es lo que iba sucediendo periódicamente en esos momentos, actas que hoy se encuentran en el Archivo Histórico Nacional. Y él cree escuchar en realidad él dice que escuchó una voz que decía que hasta que no saliera el Cristo que estaba en el altar de las ánimas en procesión, los terremotos no iban a cesar. Cuando él sale a la calle y cuenta esto que a él le pasa o le parece que le pasa, y la gente entra en tropel a la iglesia matriz, claro, destruye el cajón donde estaba guardado el Cristo. El gobernador ordena que se hagan andas para poder moverlo al Cristo, y ya habían sacado a la imagen de la Virgen hacia la puerta de la iglesia matriz, y la gente empieza a acercarse y a llenar, a inundar la plaza y a pedir por los favores de que terminen con los terremotos en la ciudad. Cosa que sucede, se van menguando hasta el día 15, que es donde ya el Cristo crucificado se encuentra en la plaza. La imagen de la Virgen, cuando la encuentra el padre Carrió, no tiene la corona en su cabeza, está en el piso, incluso la cabellera, porque tenía cosa que hoy sigue siendo igual, lo mismo que el Señor del Milagro. Si bien eran cabellos que estaban tallados en la madera, en la misma imagen, hoy son cabellos naturales, que todas las damas y las mozas de la ciudad cortaban su pelo y lo donaban para la Virgen del Milagro y para el Señor del Milagro. El Señor del Milagro hoy también tiene cabellos naturales, aparte de ser estar considerado una obra de arte de mucha envergadura. Cuando se empieza a remozarla y a restaurarla, queda espectacular. No hay otra imagen de un Cristo crucificado como la del Cristo del Milagro. Entonces, bueno, la gente empieza a partir de ahí su devoción hacia estas dos imágenes, y empiezan a procesionar. Claro. Se empieza con todos los años con una novena, que yo no sé si en ese momento la novena no era la misma que se reza hoy, porque la novena que rezamos hoy recién fue en 1760, claro, sí. Y sigue hasta la actualidad con algunos retoques, ¿no? Sí, tal cual, que fue adaptándose, actualizaciones, claro, al vocabulario y a las formas nuestras de hoy en día. Pero ¿por qué novena? ¿De dónde viene el término de los 9 días? De novena. Sí, en realidad viene de la hora nona, que era la novena hora en que se rezaba. Ah, mira. Pero los romanos también tenían 9 días de peticiones a sus dioses, los judíos también, y los católicos toman esos 9 días entre la ascensión de Cristo y Pentecostés. Claro. Hay 9 días. Pentecostés es la llegada del Espíritu Santo. Exacto. Los apóstoles sabían que venía el Espíritu Santo. Entonces, durante 9 días, con la Virgen María y algunas otras mujeres, se dedican a orar
y a peticionar. Generalmente las novenas se hacen para peticionar o para pedir alguna gracia para uno o para otro. Claro. Las novenas más comunes eran las novenas por los difuntos. Por los difuntos, que se sigue haciendo. Exactamente, por las almas del cementerio. Entonces, cuando comenzó esta historia, probablemente la novena, los rezos de esa novena no eran los mismos, eran de otro tenor. Y la novena que escribe Francisco Javier Fernández en 1760, literariamente es una obra de arte. Más allá de lo religioso. Más allá de lo religioso. Porque si uno se pone a leer con detenimiento verso por verso, entiende otras cosas. Por ahí no tenemos esa costumbre, a lo mejor vamos a la catedral a rezar la novena y no te das cuenta, ya casi la mecánica que tenemos ya hasta de memoria. Ahora, Gustavo, viniendo a la historia contemporánea y también relacionado con lo que fue tu trabajo, hoy estamos acostumbrados a que si por ahí no tengo la posibilidad, por un tema de salud, de tiempo, de lo que sea, de ir a hacer la procesión del día 15, la puedo ver por la tele. Sí. Hoy es normal, natural, ni siquiera por la tele, la veo en el celular y listo. En las redes y demás se transmite. ¿Vos tenés idea cuándo se empezó con las transmisiones de las procesiones del milagro? ¿Ya trabajabas vos en esa época? No, pero sí. ¿Cómo era? Acá apelo a mi memoria. En el año 1974, se realiza en Salta el Congreso Eucarístico Nacional. Que el mes que viene se cumple 50 años. Tal ¿no? cual. Eso ocurre del día 6 al día 13 de octubre. A todo esto, los preparativos para ese congreso donde la Iglesia se muestra en su magnificencia, se había hecho una cruz que todavía hoy está en el Paseo Güemes y en la avenida Bicentenario. La famosa cruz del Congreso, la cruz negra sigue siendo la misma de siempre. Tal cual. ¿Qué se hace para el Congreso? Ese año, la procesión del milagro cambia su recorrido y va hacia donde iba a realizarse el Congreso Eucarístico. O sea, unos días antes del Congreso cambia por primera vez el recorrido. Que el recorrido antes era en la plaza, ¿no? El recorrido hasta ese momento salía de la catedral, por calle Mitre, Caseros, Pueyrredón, hasta la Pueyrredón, Belgrano, hasta Subiría y volvía a la catedral. Ese año cambia y se va hacia el lugar donde se va a realizar el Congreso Eucarístico. Para todas estas cuestiones, Monseñor Pérez, que era el arzobispo de Salta en ese momento, lo convoca a Roberto Casas. Roberto Casas fue no el único, porque hubo otros como René Cardón también, los comunicadores católicos. Claro. Y Roberto Casas convence a las autoridades de Canal 11 de transmitir la procesión del milagro. Hace como una comisión. Se crea una comisión arquidiocesana para los medios de difusión. Y en ese momento, medio de difusión era Canal 11, el Tribuno, Radio Nacional y Radio Salta y nada más. Y no había otra cosa. Y Roberto Casas queda al frente de esa comisión arquidiocesana. Que Roberto Casas me convoca después, me convoca a mí, convoca a otro amigo para sumarnos y difundir los actos
del Congreso. Ahí empieza mi relación con los medios. Claro. Hicimos con este otro que convocaron, que era Eduardo Balbi, hicimos un documental, entre otras cosas, un documental sobre el Congreso Eucarístico, que vaya a saber cuál habrá sido su destino hoy en día, claro. Desconozco. Y estábamos, era nuestra misión, informar ante los medios, hacer un parte de prensa diario de toda la actividad que se hacía en el Congreso y llevarla a los medios de difusión. A su vez teníamos un espacio en Radio Nacional donde teníamos un programa diario con todo lo relacionado a esta historia. Ahí lo conocía, ya nos conocíamos de antes, pero ahí tuve otro tipo de trato con, por ejemplo, Ignacio Esteban, claro, que estaba haciendo sus primeras prácticas de locución ahí en Radio Nacional. Entonces Roberto Casas convence a Canal 11 de transmitir la procesión. Y que si hoy es complicado hacer una transmisión de una procesión de este tipo, no es algo para nada sencillo televisivamente. Tal cual. Me imagino en aquellos años. Tal cual. Sí, hubo también mucha buena voluntad y colaboración del personal de Canal 11, claro, en aquella época. Roberto Casas, él siguió transmitiendo desde el estudio de Canal 11 siempre. Muchísimos años. Totalmente, hasta su muerte. Él fallece en agosto del 2010. Mirá. Y sigue transmitiendo las procesiones su nieta, Macarena Cañada. Que fue compañera nuestra acá en el canal también. Claro. Ella siguió. Y hasta la actualidad, que ahora la transmisión la hace, claro, el gobierno de la provincia y la mayoría de los medios toman esa señal. Pero en esa época era tradicional claro, la transmisión de la procesión por Roberto Casas, que aparte le ponía su impronta. Roberto Casas fue una persona excepcional. Y ustedes, cuando después, varios años después, no muchos años después de esto que vos contás, vos empezás aquí en lo que era la casa que hoy estamos, pero que en aquel momento se llamaba Canal 2 Santa Clara de Asís. ¿No transmitieron? ¿Nunca hicieron una transmisión del milagro? No. ¿Era casi una exclusividad? Tal cual. Aparte, se hacían lo que se hace siempre, móviles, claro, mandar gente a tomar notas, imágenes, claro, o sea, todo lo que va por detrás de la procesión. Pero la procesión en sí, no. Lo que sí hacíamos, transmisiones en directo, era, por ejemplo, de las elecciones, claro, elecciones provinciales o elecciones nacionales, que sí las hacíamos en directo con elementos que uno lo ve hoy y dice, no pueden haber hecho transmisiones en directo sin tener enlaces de microondas, sin tener un montón de cosas. Teníamos cámaras de bicicleta. Pero bueno, había seguro mucha gana, mucho amor a la tarea, sí, ¿no? Sí, pero eso es cierto. Roberto Casas es como que fue el impulsor y que debería seguir, porque aparte le ponía otro color. Sin duda. Otro color, sí. Gustavo, vamos a la pausa, la última, y a la vuelta venimos para el último bloque del programa. Dale, me aguantas un ratito más. Bueno, estamos con Gustavo Ubierna, historiador, escritor, bueno, un apasionado de la historia de Salta y hablando del milagro, por supuesto. Pausa y venimos para el final.
hacer un gol necesitas cabeza. Para andar en moto, también. Usar casco salva vidas. En esta somos un mismo equipo. En esta jugamos juntos. Municipalidad de Salta. Junto al gobierno de la provincia de Salta, habilitamos en el último año más de 25 nuevas fuentes de abastecimiento, mejorando la calidad de vida a más de 188.000 salteños. En Aguas del Norte, estamos comprometidos en seguir transformando comunidades. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Muy bien, estamos para el último bloque aquí en Fuera de Rutina y ahora vienen las 5 preguntas al hueso para Gustavo Ubierna. Muy bien, y vamos con la primera, Gustavo. Vamos con esto concreto, que ya estamos sobre el final. ¿Es cierto que hubo una época en la que le cambiaron el color al manto de la Virgen del Milagro? ¿O algo parecido? Sí. ¿Cómo fue? Cuando, después de la batalla de Tucumán, el general Belgrano, jefe del Ejército del Norte, entrega su bastón de mando a la Virgen de la Merced y la nombra generala del Ejército. Sí. El general Belgrano tenía mucha devoción por la Virgen de la Merced. Incluso el resultado de la batalla de Tucumán, él lo atribuye como un milagro de la Virgen de la Merced. Entonces, cuando cierto grupo de damas salteñas realistas se enteran de esta noticia, dicen, ¿cómo puede ser que una Virgen tan española como es la Virgen de la Merced sea patrona del enemigo, de los herejes? Claro. Entonces no puede ser. Entonces organizaron una comisión de damas realistas y después de algunas discusiones, algunas conversaciones, resolvieron nombrar a la Virgen del Milagro como patrona de los ejércitos realistas. No te puedo decir si se le cambió de color el manto. Eso no lo podemos confirmar. Hay algunos que dicen que sí, que se le puso un manto rojo con bordados dorados, alusión a la bandera de España. Pero no, yo por lo menos no puedo afirmarlo. Bien. Pero sí que fue en ese momento una Virgen realista, en contraposición a la Virgen de la Merced. Bueno, segunda, y seguimos con la Virgen del Milagro. Es cierto que, me dijiste que la imagen de la Virgen es la original, la de siempre. Pero es verdad que la corona que tiene la imagen de la Virgen del Milagro, que vemos hoy, que vemos desde hace tanto tiempo, ¿no es la corona original? No, no es la corona original. Es verdad, esto sí me lo confirmas. En 1831 estamos en medio de una guerra fratricida entre unitarios y federales. Salta fue siempre, o casi siempre, unitaria. Bien. No había muchos gobernadores federales, fueron la mayoría unitarios. En 1831, Facundo Quiroga, vence en Tucumán en la batalla de la Ciudadela. En esa época, el que pierde paga. Entonces, el que pierde la guerra paga los costos. Mirá vos. Entonces, se le pone una indemnización a Facundo Quiroga, de los federales. Federal, caudillo federal. Y pone una indemnización de
300.000 pesos a toda lo que abarcaba la zona del Tucumán. A Salta le corresponde pagar 30.000 pesos. Estamos hablando de que una vaca costaba 2 pesos, un caballo costaba 6 pesos. Había que juntar 30.000. Había que juntar 30.000, el sueldo del gobernador era 200. Mirá. Entonces, entraron las tropas de Quiroga a la ciudad y entran a saquear lo que hay y a meterse en tu casa, en mi casa, en la casa de cualquiera. ¿Y llegan a la corona de la Virgen? No llegan a la corona de la Virgen. ¿Y cómo fue? Pero en ese momento Benito Graña, que era el gobernador de Salta, y junto a José Arias entregan la corona de la Virgen para completar los 30.000 pesos que había que pagar de indemnización. Con toda suerte, por ahí a lo mejor no fue tanta la suerte, en los campamentos de Quiroga aparecen unos troperos que se dedicaban a la venta, al comercio del ganado, y se dan con la corona de la Virgen y la compran. La compran a valor oro. Eran devotos. Eran devotos de la Virgen del Milagro. No sé si serían salteños o no, pero sí eran devotos de la Virgen del Milagro. Compran esa corona a un valor oro y la restituyen. Pero no es la original igual. No sé dónde está la original. ¿La restituyeron? La restituyeron. Pero la corona que sigue teniendo la corona que sigue la Virgen no es la original. Mirá vos. Bueno. Se perdió, no se perdió, se confundió a alguien, dijo, uy, esta es la corona que se me perdió a mí. No sé. Pero la corona que tiene hoy la Virgen no es la original. Bueno, qué bárbaro, qué historia. Tercera, es cierto que debajo de las vestiduras de la Virgen del Milagro, digamos de ese manto celeste y blanco que le conocemos, abajo está la Virgen tallada en madera. Sí. Algo que nunca nadie vio, o por lo menos... Sí, muy poca gente tuvo el privilegio de verla. Bernardo Frías fue uno de los privilegiados en verla, y él la detalla muy bien en su libro de las tradiciones históricas de Salta. Es mucho más bella de lo que se la ve. Dice que está tallada de forma muy exquisita en una madera de un tono medio verdoso. Está tallado toda su vestidura. Mirá vos. Su pie está pisando la cabeza o de un dragón o de una serpiente apoyada sobre una media luna, que es una talla de un valor artístico muy grande. Y en sus manos son, yo no sé si en ese momento eran así o luego para el hecho de vestirla le hicieron los brazos articulados, eso desconozco, pero porque no es una virgen que tiene las manos juntitas pegadas al cuerpo y la vestidura está hecha para que se le vean las manos. Lo único que está hecho encarnado, como dice Bernardo Frías, es el rostro y las manos. Todo lo demás es una talla de madera que, no sé, yo espero no morirme sin verla. Claro. Ojalá que alguna vez alguien... Bernardo Frías cuenta todo eso porque él asegura haberla visto. Él la vio. Él la vio. Mirá vos. Espero no morirme sin verla porque... Debe ser una maravilla, como él la describe. Sí. Bueno, Gustavo, hablamos mucho de las peregrinaciones hoy en día del Milagro. A tu entender, ¿cuál fue la primera peregrinación del Milagro en Salta? Y la primera peregrinación de Salta tiene que haber sido la que hizo el Señor del Milagro, cuando viene desde el Perú hasta Salta. Tiene que haber sido la primera, ¿no? Mirá vos. Fue el mismo Cristo que peregrina, porque incluso que fue recibido con
con todos los honores, como ya lo dijimos, pero creo que fue esa la primera peregrinación. Después hubo muchas peregrinaciones que no es lo que son hoy. Antes, una familia que vivía, no sé, en Quijano, se venía caminando porque no tenía otra forma de llegar. Venía mucha gente de Jujuy, y hoy, no sé, hoy yo lo veo con una mezcla rara entre mucha fe de alguna gente y esnobismo por parte de otra gente. Claro. Está bueno que se haga y que se siga haciendo y que se siga organizando, porque eso forma parte de todo esto. Se ha transformado ahí un sincretismo entre muchas cosas, y está bueno que así sea. Bueno, Gustavo, estamos sobre el final. Antes de despedirte, los amigos de Llama te han mandado los regalitos, como siempre, a todos nuestros invitados, y por supuesto para vos, Gustavo, también. Tenemos limoneta brava, ahí está, bueno. Para vos que sos un gran cocinero también. Y miracielo ahumado, también, ahí está. Este tiene picante extra, así que cuidado, ¿no? Los amigos de Llama, gracias como siempre. Gracias, muy amable. A Diego y a Gaby Martínez, es que está acá, así que lo conoces también. Así que si te gusta, lo llamás para pedirle más. Gracias, Gustavo, por haber venido. Ha sido un gusto. Jorgito, muy amable. Y nosotros nos quedamos sin tiempo. Podríamos estar hablando mucho más de tantos temas, pero va a haber otra oportunidad. Gracias a todos por acompañarnos en Fuera de Rutina una vez más. Nos encontramos la semana que viene. Chao.